tal? Quisiera compartir con ustedes en esta, espero, breve editorial, un texto de un autor del siglo VI llamado Juan, que tiene el sobrenombre, convertido ya en nombre, digamos, de Clímaco. Juan Clímaco, aunque clímax en griego significa escalera o escala. Y el nombre de Juan se debe a la obra principal que escribió, que es precisamente la escala espiritual, ¿no? Que es una obra donde él trata de temas espirituales, cada uno de los cuales es un escalón. Y en el escalón 26, él trae una semejanza que me parece muy sencilla, es realmente muy sencilla, pero muy interesante, muy actual. Dice así, lo voy a leer, tengo acá el texto. Dice: cuando sacamos agua de la fuente, a veces traemos, sin darnos cuenta, una rana. Obviamente en la época de Juan, en el desierto, él era un monje y escribe para monjes, pero también para laicos. El agua la obtenían de las fuentes, de los pozos, o de los oasis, o de algún río, ¿no? Pero sea como sea, las ranas aprovechan la frescura, la humedad del agua para multiplicarse, ¿no? Para criar sus renacuajos, y entonces si uno no prestaba atención y tiraba el agua obtenida en la cacerola donde hacían sus guisos, ¿no? De repente podía aparecer en la sopa una carita bigotuda de una rana, o quizá en realidad una rana muerta, ¿no? Lo cual no era nada agradable, encontrarse con una rana en tu vaso de agua, ¿no? Entonces dice Juan que bueno, así sucede en la vida espiritual cuando hacemos el bien y sin darnos cuenta estamos buscando el mal, ¿no? Porque el bien y el mal, dice él, están entrelazados. Esta es una idea un poco extraña, porque en realidad, desde el punto de vista conceptual, tal como se nos presenta en nuestra mente, las ideas de bien y de mal son opuestas. Están muy lejos de estar entrelazadas, sino que están distanciadas, como lo amargo de lo dulce o la luz de la oscuridad, la salud de la enfermedad, el bien y el mal, ¿no? Pero una cosa es la distinción conceptual del bien y del mal, y otra cosa es la realidad. En la realidad están entremezclados, están como trenzados. El mal habita en el bien como la rana en el agua, dice él. Es interesante esta distinción, esta diferencia de percepción, ¿no? Tal como los percibimos mentalmente como conceptos opuestos, pero en la realidad resulta que están entrelazados, que forman como un lazo, una soga, ¿no? Ustedes saben que las sogas o los cables están formados por filamentos que, aunque son distintos, sin embargo, son casi inseparables, ¿no? Y para Juan así sucede. Por eso este escalón 26 él lo llama el discernimiento, porque es mediante el discernimiento, mediante la observación, que podemos diferenciar lo que hacemos del motivo por el cual lo hacemos. De eso se trata este capítulo, ¿no? Y trae algunos ejemplos bastante interesantes. Obviamente ustedes piensen que él está escribiendo en una época distinta,
para personas distintas, muy concentradas y abocadas a su perfección moral, ¿no? Por eso los ejemplos que él da de repente nos resultan un poco lejanos. Sin embargo, no son lejanos, sino que él como va como pasando revista por los principales vicios, ¿no? Que ustedes saben que en la tradición cristiana son 7 u 8, ¿no? La gula, la lujuria, la ira, la avaricia, la pereza, la tristeza, la envidia, la soberbia, la vanagloria, en fin. Hay una diferencia en la forma en que son enumerados. Sin embargo, él empieza con la gula, que es él dice, bueno, la gula se esconde en la hospitalidad, dice él. Qué interesante. La hospitalidad vendría a ser el bien o la virtud, ¿no? Como el agua. Y la gula es la rana, ¿no? Entonces, es como que dentro de la hospitalidad se esconde la gula. Y esto se entiende perfectamente porque él está en un ambiente donde los monjes ayunan, son vegetarianos, no toman alcohol, no comen carne, comen una vez por día y en forma muy frugal. Y entonces el monje, que de repente estaba cansado de esa vida, dice, bueno, voy a invitar a comer a mi choza. Vivían en chozas ellos, ¿no? Eran monjes. Monjes significa solitario, ¿no? Del monajos en griego significa solitario. Como decimos, no, monopolio, monocomando, ¿no? Etcétera. La palabra mono significa uno. Entonces el monje es el que está solo. Y en esa soledad que vive ayunando el monje, dice, voy a invitar a fulano de tal, le voy a hacer una buena comida, porque la hospitalidad, esta es la virtud, requiere, entonces, con esa excusa va, compra un lechoncito, una botellita de vino, un postrecito, ¿no? Y todo por la hospitalidad, ¿no? Entonces él intenta ser hospitalario con el vecino, lo invita a comer, pero en el fondo lo que él quiere es comer. Lo que quiere es comer, ¿no? Y esto es muy actual, ¿no? Recuerdo una vez un cura me contó una historia de un parroquiano que le dice, padre, mire, mis hijos no me vienen a visitar y no me traen a mis nietos. Quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis hijos. Y él le pregunta, ¿viven lejos? No, viven en el barrio, pero no pasan nunca por mi casa. Pero el cura le dice, mire, es fácil. Los domingos, ¿qué hacen sus hijos? No, nada, están en sus casas, pero no me vienen a visitar. Es fácil, le dice. Vaya a la carnicería y compre molleja, chinchulines, chorizo, morcilla, matambrito vacío, costilla. Haga el asado, saque una foto con su celular y dígale, chicos, en 2 horas está preparada la mesa. Entonces el hombre dice, pero mire, yo padre no tengo dinero, soy jubilado, ¿dónde saco plata para comprar? ¿Usted quiere ver a sus hijos? Sí, hoy. Bueno, molleja, chinchulines, chorizo, morcilla, matambrito, etc. Bueno, resulta que a la otra semana viene el hombre y el cura le pregunta, bueno, ¿y qué tal? Sí, vinieron. Dicen que me extrañaban, por eso vinieron. ¿No? Es mentira. Fueron a comer. De modo que ocultaron su gula, ¿no? El placer de una buena comida, hasta quizás se fueron a su casa pensando que habían hecho una buena acción, habían visitado a su padre, ¿no? Mentira. Pero es una mentira, dice Juan, imperceptible, y yo insistiría en este aspecto, que es casi inconsciente. Ellos quizás están convencidos de que lo hacen por amor a su padre, cuando en realidad el motivo es otro, es el asado, ¿no? Así como el monje que invita a su vecino, el motivo no es la hospitalidad,
Si no, es darse el gusto, ¿no? Bueno, ¿qué tanto ayuno? Alguna vez hay que darse un gusto en la vida, ¿no? Aunque sea monje. Entonces siempre la rana, siempre la rana. La rana siempre está, siempre. El tema es tener el discernimiento para identificarla, ¿no? Y así Juan pone otros ejemplos bastante divertidos, ¿no? Como, por ejemplo, él dice, bueno, la duplicidad y la dulzura. La dulzura vendría a ser la virtud, el agua. La duplicidad o la hipocresía es la rana, ¿no? En el ejemplo. Entonces, la dulzura, él llama dulzura a los buenos modales, a la ternura, a la suavidad en el trato, ¿no? A esto que hoy es casi obligatorio, el sonreír, el ser buena onda, ¿no? Que se llama buena onda, digamos, que es típico de todo, ¿no? De los curas, de los pastores, de los políticos, ¿no? Fíjense en las propagandas, publicidades, ¿no? De políticos, parecen realmente hombres llenos de amor, están abrazándose con la gente, saludando, sonriendo, hay una flechita que dice este fulano, esta mengana, ¿no? Como si fueran iguales, el que cobra impuestos y el que los paga, que no son iguales, el que manda y el que obedece. El que hace la ley y que las cumple, nunca fueron, nunca serán iguales, ¿no? Sin embargo, es como una actitud necesaria hoy, el tema de la dulzura, ¿no? Que uno dice, bueno, esto lo utilizan mucho, saben, las sectas religiosas para atraer adeptos, es decir, sonríen, te abrazan como si fueras su hermano del alma. Y uno se pregunta, ¿dónde está la trampa, no? Tiene que haber una trampa, porque no puede ser que nunca estén de mal humor, que nunca les duele la panza, que nunca tengan ganas de romper todo e irse. No, no puede ser. Nadie es tan bueno. Y esto de la dulzura, dice Juan Clímaco, la dulzura, la duplicidad, la hipocresía, ¿no? La dulzura, en lugar de ser una actitud natural de las personas dulces, que no son todas, digo no somos porque yo no lo soy, pero algunas personas son naturalmente dulces, pero esto es algo artificial, algo del gremio, ¿no? Tenemos que ser dulces. Mentira, hay quienes son tiernos y suaves por naturaleza, hay otros que son secos y qué sé yo, y no dice nada, no pertenece a la moral, sino es un tema del carácter. Ahora lo que Juan dice, que en la dulzura se mete la duplicidad, la hipocresía, que la dulzura termina siendo una careta, ¿no? Los buenos modales, buen perfume, etc. Interesante me parece a mí esto del agua y de la rana, que siempre está la rana, solamente hay que buscarla y la vamos a encontrar. Juan habla de temas interiores, espirituales, ¿no? Personales, pero por ejemplo él dice, la desidia o la indolencia, que vendría a ser en términos argentinos la pachorra, se esconde en la esperanza. Y uno dice, ¿qué relación puede haber entre la pachorra, o sea, el no hacer nada, ¿no? El inactivo, el perezoso, el holgazán? Porque bueno, la esperanza es una virtud que nos invita a esperar el futuro. La esperanza es siempre acerca del futuro. Entonces, va a estar todo bien. Va a estar bien. O sea, ahora hay una tormenta, está lloviendo, mañana sale el sol. ¿Y qué hacemos? Nada. Entonces la esperanza es una razón para no hacer nada, para ser indolentes, para quedarnos tirados en la cama, ¿no? Sin distinguir estos dos universos, que son el universo de la naturaleza y el universo de la historia. La naturaleza se gobierna por leyes naturales, independientemente de nuestra actividad, de nuestro obrar libre y consciente.
la historia es solamente del hombre y se construye a partir de decisiones que se ejecutan, ¿no? Entonces, no es lo mismo una tormenta que una crisis económica o política. La tormenta pasa sola, esta no, hay que trabajar. No es lo mismo una tormenta que una enfermedad. La enfermedad hay que tratarla, hay que curarla, ¿no? O que un conflicto en la familia no pasa solo. Entonces dice Juan, así como la rana se esconde en el agua, así la pachorra o la indolencia se esconde en la esperanza. Y así el texto está publicado en español, si lo buscan, La escala espiritual, Juan Clímaco, capítulo 26, y van a ver cómo él pasa como, revista de los principales vicios y cómo están entrelazados y ocultos, cómo parasitan en las virtudes, ¿no? Habla también del amor y de la lujuria, cómo la lujuria parasita en el amor, ¿no? Entonces él le dice a ella que necesita verla porque es el amor de su vida, etc. Y en el fondo quiere otra cosa, ¿no? O sea, es un tema hormonal, estrictamente, literalmente, en fin. Pero todo se oculta bajo, en este caso, ¿no? Es interesante, me parece a mí, porque lo que Juan recomienda, el capítulo es largo, es ejercitar el discernimiento. O sea, no dar por hecho el hecho de que hagamos el bien por una buena razón. Podemos estar ejercitando la virtud por alguna razón espuria o no virtuosa, como por ejemplo ejercitamos la hospitalidad para darnos una panzada, ¿no? Por ejemplo, o vamos a visitar a nuestro papá para comer el asado, y no porque cumplimos con nuestra obligación, obviamente, filial de no dejar solo a nuestros padres, ¿no? O no hacemos nada porque aparentemente esperamos que las cosas cambien cuando no van a cambiar sin nuestra participación, ¿no? Así que bueno, así como dice Juan, la rana está dentro del agua, así siempre, siempre es la rana. Bien, que tengan un muy buen día.